La historia natural del cáncer de pulmón es como otros cánceres, pero en este se ha demostrado que hay una progresión sistemática patológica y empieza con una hiperplasia broncoalveolar, y vamos a hablar un poco de eso porque es un distractor para nosotros en los nódulos pulmonares. Cuando avanza esta área de hiperplasia empieza a tener áreas con características de antiguamente llamado carcinoma broncoalveolar, pero dijimos que con áreas de carcinoma invasivo mínimamente infiltrante, y progresa a adenocarcinoma invasivo. Y este esquema es definitivamente similar a la que ustedes ven con frecuencia aquí en carcinoma del cérvix. Los nódulos pulmonares, si no hay experiencia en verlos, a veces se pierden, no se identifican fácilmente, y es una de las razones más frecuentes, junto con mamografía, de demandas médico-legales en los Estados Unidos. Entonces, hay muy pocos de nosotros que podemos decir, me encanta hacer nódulos pulmonares. La mayoría de gente realmente odia trabajar con este tipo de patología porque tarde o temprano puede uno caer en una trampa. Entonces, la mayoría de los nódulos pulmonares, creo que en este medio, en Bogotá, en Colombia, llegan después de que los han visto en radiografía. A nosotros hoy en día nos llegan por screening con CT. Y cuando uno lo ve bien, entonces la pregunta siguiente ¿es esto cáncer o no es cáncer? Y cuando mira la distribución, entonces el 90% de los nódulos pulmonares solitarios son, digamos que la mitad son malignos en este caso, la otra mitad no son malignos, es un poco menos, aproximadamente el 40%, pero una gran mayoría son granulomas. Entonces, importante saber, por ejemplo, si el paciente viene de un área endémica de tuberculosis, que es un distractor importante. Importante saber si hay histoplasmosis en esa región. Es importante saber si el paciente tiene sarcoide o no. Hay un tumor benigno que es característico y es el único que podemos diagnosticar en CT y decir tiene una calcificación patognomónica o hay grasa, es un amartoma. En número menor hay metástasis solitarias y carcinoma, dijimos, en aproximadamente 30 a 40%. Cuando tenemos esta pregunta de que si es benigno o maligno, hay una forma, después de haber visto muchos nódulos pulmonares, es saber si hay una calcificación que tenga una característica benigna, que tiene este aspecto de maíz pira, o calcificación laminada como de una cebolla cortada transversalmente, y si es sólido, si hay presencia de grasa. Esas son las únicas características, y es la minoría, la gran minoría, que podemos decir este nódulo es benigno. Ahora, cuando decimos que no es benigno, lo llamamos indeterminado, y el paciente va a un seguimiento con CT por 2 años. Y es fácil recomendarle a alguien seguimiento por 2 años, pero no es fácil cuando usted es el paciente despertarse cada día y rezar para que el nódulo sea lo mismo, para que no cambie. Es una de las cosas en que uno reza para que no haya cambio. Ejemplo de patología benigna, granuloma calcificado, se diagnostica incluso en la radiografía, no necesita seguimiento. En este caso, cuando no es claro es el problema, entonces hay que hacer CT y nos guiamos por varias características. El número de nódulos, si es un nódulo único, hay mayor chance de que sea tumor primario del pulmón. Si es múltiple, hay más chance de que sea, bien sea metástasis o que sea enfermedad granulomatosa. En los CTs que hacemos en la mayoría de pacientes que son sin contraste, podemos perfectamente mirar el número de nódulos y caracterizarlos. Por ejemplo, este paciente con enfermedad metastásica con una cantidad de micro y un poquito de macronódulos, no hay que pensar mucho, es un paciente con metástasis. Una vez más, resolvemos por el número de nódulos.
Algunas veces hay más de un primario, pero ya hablaremos de eso. El tipo de calcificación, granuloma calcificado, a veces los pacientes tienen una infección cuando fueron niños, la infección se cicatriza calcificando y tienen un granuloma que va a estar toda la vida sin cambiar, entonces no hay que irradiarlos y es definitivamente benigno. El amartoma ya hablamos que si usted ve esa calcificación que parece maíz pira, no hay nada más que hacer. Y cuando la lesión es irregular, sin calcificación, entonces entra la gran categoría de nódulo indeterminado y es cuando tenemos que hacer cualquier tipo de lo que vamos a ver de evaluación. Y entonces, en el caso de que sea un tumor, un nódulo solitario, uno nada más, miramos la morfología. Entonces hay nódulos que son lobulados o con lobulación. Parece como, yo no soy jugador de póker, pero como una de estas figuras del póker, y cada uno de esos es los lóbulos. ¿Qué nos dice eso? El lóbulo es cuando el tumor es agresivo, pero no es agresivo para causar una reacción desmoplástica, pero para comprimir el tejido pulmonar circundante. Entonces, por eso da esa apariencia lobulada. Cuando el tumor es espiculado, es mucho más serio y el chance de que sea maligno es cercano al 100%, y es debido a que ha creado la agresividad de este tumor reacción desmoplástica en el tejido pulmonar vecino. Y cuando vemos esto, cuando hay una espiculación que es bastante fina, se llama la corona radiada, es casi que uno pone la firma, es un tumor que definitivamente es maligno. Podemos también, con CT sin contraste, evaluar si hay cavitación y el tipo de pared de la cavitación. Hace unos 10 años todo el mundo pensaba que cavitación era sinónimo de malignidad, hoy en día no, puede ser infección. Y las cavitaciones que le tenemos un poco de miedo son las de pared gruesa, de más de 5 milímetros, pero una vez más pueden ser infección, pueden ser tumor. Y aquí no hay mucho más que pensar, esto es un tumor, un nódulo sólido, pero esto complica cuando hay esta opacificación de vidrio esmerilado, entonces viene a ser un nódulo mixto y nos complica la vida porque el nódulo sólido es el que vemos con FDG, el de ground glass nosotros no lo vemos. Y este es un ejemplo de la definición clara de vidrio esmerilado, es cuando usted puede ver el parénquima del pulmón a través de la opacidad. Y esto puede ser una de dos cosas, bien sea hiperplasia, que es un precursor de adenocarcinoma, o puede ser un adenocarcinoma que es mínimamente infiltrante y que definitivamente no lo vamos a ver en PET FDG. El resumen de lo que hemos hablado. Y cuando tenemos este dolor de cabeza con estas enfermedades, con estas opacificaciones de vidrio esmerilado, lo que hacemos es seguirlos por largo tiempo. Y el seguimiento se vuelve a veces tedioso, 2 años. Hoy en día sabemos que estos pacientes, va a salir en el nuevo protocolo, no requieren 2 años, sino 5 años, porque es un tumor de un crecimiento muy lento, el adenocarcinoma in situ. Y a veces, miren ustedes, en el año 2004, desafortunadamente hubo un cambio que no fue detectado, siguió cambiando, y algunas veces, decimos en una broma mala que alguien le dio por mirar la historia natural del cáncer, pero algunas veces es cuando el paciente está educado acerca de las escogencias, dice, bueno, tengo 80 años, puedo seguir cada año y si hay algún cambio entonces me hago operar, y si no, espero a ver si me muero primero. Entonces, a veces es que el paciente decide eso, a veces es por negligencia o que simplemente no sabemos interpretar este tipo de patología.